Sarah Chun siempre se sentaba en la última fila del aula de música. Elegía el asiento detrás del chico alto de pelo rizado para poder esconderse cuando la profesora hacía preguntas. Todos los martes y jueves a las 2:30, entraba al aula 204 cabizbaja y con los libros apretados contra el pecho. Los demás alumnos hablaban y reían antes de que empezara la clase. Compartían historias de fiestas de fin de semana y se quejaban de los exámenes de matemáticas. Sarah escuchaba, pero nunca participaba. Abría su cuaderno y dibujaba pequeñas notas musicales en los márgenes mientras esperaba a que la señora Rodríguez comenzara la clase. La señora Rodríguez era una mujer bajita, de pelo canoso y mirada amable. Llevaba 23 años enseñando música en la preparatoria Lincoln. Usaba bufandas de colores y siempre olía a perfume de vainilla. Cuando tocaba el piano, todo su cuerpo se movía al ritmo de la música. A los alumnos les gustaba porque nunca gritaba y siempre encontraba algo bueno que decir sobre su trabajo. Sarah llevaba 2 años tomando clases de música, pero nunca se ofreció como voluntaria para actuar. Cuando la señora Rodríguez pidió a los estudiantes que tocaran ejemplos en el piano, Sarah bajó la vista hacia su escritorio y esperó que alguien más levantara la mano. Sabía las respuestas a la mayoría de las preguntas, pero su voz salía como un susurro cuando la llamaban. En el aula de música había 15 escritorios viejos dispuestos en 3 filas. Un gran piano negro estaba en la esquina delantera. Las paredes estaban cubiertas de pósteres de músicos famosos y tablas básicas de teoría musical. Un póster mostraba una cronología de la historia de la música con imágenes de Mozart y Beethoven. Otro póster explicaba la diferencia entre las escalas mayores y menores. Todos los días, durante el almuerzo, Sarah pasaba por el aula de música camino a la biblioteca. Casi todos los días, el aula estaba vacía y silenciosa, pero a veces oía música de piano. En su interior, las melodías eran hermosas y complejas, nada que ver con las canciones sencillas que practicaban en clase. Sarah siempre se preguntaba quién tocaba, pero era demasiado tímida para mirar dentro. Un jueves lluvioso de febrero, Sarah terminó su sándwich temprano y decidió caminar por la escuela en lugar de sentarse en la ruidosa cafetería. Sus zapatos chirriaban en el suelo mojado mientras caminaba por el pasillo vacío. Al pasar por el aula de música, volvió a oír el piano. Esta vez, la música era suave y triste, como si alguien contara una historia sin palabras. Sarah se detuvo y escuchó. La melodía le recordó la casa de su abuela en las montañas, donde todo estaba en silencio excepto el viento entre los árboles. Cerró los ojos y dejó que la música llenara su mente. Por unos minutos, se olvidó de su próximo examen de historia y del informe del libro que debía terminar. La música paró de repente. Sarah abrió los ojos y se dio cuenta de que llevaba varios minutos parada en el pasillo. Necesitaba llegar a la biblioteca antes de que terminara la hora del almuerzo. Al empezar a alejarse, oyó pasos que se acercaban a la puerta. Sarah entró en pánico. No quería que quien estuviera dentro la viera escuchando. Caminó rápidamente al baño más cercano y se escondió dentro hasta que el pasillo volvió a quedar en silencio. Cuando salió, la puerta del aula de música estaba cerrada y el pasillo permaneció vacío el resto del día. Sarah no podía dejar de pensar en la música. Durante la clase de inglés, se encontró tarareando la melodía en voz baja. En la clase de historia, dibujó las hendiduras agudas en su cuaderno en lugar de tomar notas sobre la Segunda Guerra Mundial. En la cena, su madre le pidió 3 veces que pasara la sal antes de que Sarah la oyera. Esa noche, Sarah se acostó e intentó recordar cada nota de la misteriosa música de piano. Había estado tomando clases de piano desde los 7 años, pero nunca había escuchado nada tan hermoso. Su propia interpretación era técnicamente correcta, pero se sentía plana y aburrida. La música que escuchaba en la escuela tenía algo más, algo que le oprimía el pecho y le llenaba los ojos de lágrimas. La habitación de Sarah era pequeña y ordenada. Sus libros de piano estaban apilados en su escritorio junto a sus deberes. Un pequeño teclado estaba sobre una mesa junto a la ventana.
Les había rogado a sus padres que le dieran un piano de verdad, pero su apartamento era demasiado pequeño y los pianos de verdad costaban demasiado dinero. Dot, sus padres, David y Linda Chun, trabajaron duro para pagar las clases de piano de Sara. Su padre arreglaba computadoras en una pequeña tienda del centro. Su madre limpiaba oficinas por la noche después de trabajar en una tienda de comestibles durante el día. Querían que Sara tuviera oportunidades que ellos nunca tuvieron, pero el dinero siempre escaseaba. Sara se levantó y se sentó frente al teclado. Se puso los auriculares para no despertar a sus padres e intentó tocar la melodía que había oído. Sus dedos se movían lentamente por las teclas, buscando las notas correctas. Después de 30 minutos, había descubierto la melodía principal, pero no sonaba igual. Algo faltaba. Al día siguiente, Sara no podía concentrarse en ninguna de sus clases. No dejaba de mirar el reloj, esperando la hora del almuerzo. Cuando finalmente sonó el timbre, caminó rápidamente hacia el aula de música. Se quedó afuera de la puerta y observó con atención. Oyó conversaciones y risas provenientes de la cafetería al final del pasillo, pero el aula de música estaba en silencio. Dot. Sara miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando. Luego, empujó suavemente la puerta para abrirla. La sala estaba vacía y oscura. Entró y encendió las luces. El piano estaba en un rincón como un gigante dormido. Sara nunca había estado sola en el aula de música. Se sentía diferente sin otros estudiantes ni la señora Rodríguez. Se acercó al piano y levantó la tapa que cubría las teclas. Las teclas blancas y negras brillaban bajo las luces fluorescentes. Se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas. El piano era mucho más grande que el teclado de su casa. Las teclas se sentían suaves y sensibles bajo sus dedos. Presionó el botón central. Vio y escuchó el sonido rico y pleno que llenaba la sala. Dot. Sara comenzó a tocar una escala sencilla y luego pasó a una pieza que había memorizado para sus clases de piano. El sonido era increíble. Cada nota era clara y potente. Tocaba más fuerte de lo que jamás se había atrevido a tocar en casa. La música parecía rebotar en las paredes y rodearla. Sin pensarlo, Sara empezó a tocar la melodía que había oído el día anterior. Esta vez, sus dedos encontraron las notas con mayor facilidad. Añadió su propia armonía con la mano izquierda y descubrió que la melodía sonaba aún mejor con acordes sencillos de fondo. Mientras tocaba, Sara sintió algo que nunca antes había experimentado. La música no solo salía de sus dedos. Venía de lo más profundo de su pecho. Sus hombros se relajaron y su respiración se hizo más profunda. Por primera vez en meses, se olvidó de preocuparse por nada. Sonó la campana, señalando el final del almuerzo. Sara dejó de tocar y cerró rápidamente la tapa del piano. Agarró su mochila y corrió hacia la puerta. Al alcanzar el picaporte, oyó una voz detrás de ella. Eso era hermoso. Sara se quedó paralizada. Se giró lentamente y vio a la señora Rodríguez de pie en la puerta. La maestra sostenía una taza de café y sonreía. Lo siento, susurró Sara. No era mi intención. Solo quería hacerlo. La señora Rodríguez entró en la habitación y dejó el café en su escritorio. Sara, ¿cuánto tiempo llevas tocando el piano? Desde que tenía 7 años, dijo Sara, mirando al suelo. ¿Quién te enseñó a tocar así? Sara levantó la vista confundida. ¿Cómo qué? La señora Rodríguez se sentó en su escritorio y estudió. El rostro de Sara con tanto sentimiento, tanta emoción. Eso no era solo tocar notas. Eso era hacer música. Sara sintió que se le enrojecían las mejillas. Nunca había recibido un cumplido por tocar el piano de nadie, excepto de sus padres, y ellos tenían que decirle cosas bonitas porque la querían. Debería ir a clase, dijo Sara, moviéndose hacia la puerta. Sara, espera, dijo la señora Rodríguez suavemente. ¿Puedes quedarte un minuto? Me gustaría hablar contigo de algo.
Sara se quedó paralizada junto a la puerta, con la mochila colgando de un hombro. La señora Rodríguez la miraba con ojos cálidos, pero Sara se sentía atrapada. Quería correr a su siguiente clase y fingir que esta conversación nunca había sucedido. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. «Por favor, siéntate», dijo la señora Rodríguez, señalando una silla cerca de su escritorio. «No estás en problemas, te lo prometo». Sara caminó lentamente hacia la silla y se sentó en el borde. Mantuvo su mochila dentro, su regazo como un escudo. Su siguiente clase era biología y ya llegaba 3 minutos tarde. La señora Peterson siempre marca a los estudiantes como retrasados si no estaban en sus asientos cuando sonó el timbre. Dot. La señora Rodríguez tomó su taza de café y tomó un pequeño sorbo. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Sara miró fijamente un póster en la pared que mostraba diferentes tipos de instrumentos musicales. Había mirado ese póster cientos de veces durante la clase de música, pero ahora lo estudiaba como si fuera lo más interesante del mundo. «Sara», la señora Rodríguez dijo finalmente, «¿cuánto tiempo llevas viniendo aquí durante el almuerzo a tocar el piano?» A Sara se le encogió el estómago. Pensó que había estado cuidado. Pensó que nadie sabía de sus visitas secretas al salón de música. Su voz salió como un susurro cuando respondió, «Justo ayer y hoy», sonrió la señora Rodríguez. «Creo que llevas viniendo aquí más tiempo. He escuchado hermosa música de piano durante el almuerzo durante las últimas 3 semanas. La música era demasiado buena para provenir de una estudiante principiante». Sara sintió que se le encendía la cara. La habían descubierto. Ahora la señora Rodríguez probablemente le diría que ya no podía usar el salón de música. Tal vez incluso llamaría a los padres de Sara y les diría que su hija estaba merodeando por la escuela. «¿Estoy en problemas?», preguntó Sara. «Oh, no, querida. En absoluto». La señora Rodríguez dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante en su silla. «Quiero hablarte de algo emocionante. Algo que podría ser maravilloso para ti». Sara levantó la vista por primera vez desde que se sentó. La señora Rodríguez sonreía como lo hacía cuando un estudiante finalmente entendía. Era un concepto difícil. Sus ojos brillaban de entusiasmo. «Cada año, en abril, nuestra escuela organiza una muestra de talentos». La señora Rodríguez continuó. «Los estudiantes presentan música, danza, comedia y otros talentos para sus familias y amigos. Siempre es una noche hermosa, y a los estudiantes les encanta compartir sus talentos con todos». Sara había oído hablar de la muestra de talentos. Cada año, los chicos populares hablaban de sus actuaciones durante semanas antes y después del evento. El año pasado, Jessica Martínez cantó una canción de un musical de Broadway y recibió una ovación de pie. Tom Bradley tocó la guitarra y cantó una canción de rock que animó a todos. Sara nunca había considerado participar. No era el tipo de persona que actuaba frente a multitudes. «Me gustaría que consideraras participar en la muestra de este año». La señora Rodríguez dijo que las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Apretó su mochila con más fuerza y negó con la cabeza rápidamente. «Ay, no, nunca podría hacer eso. No soy lo suficientemente buena. No soy como los demás chicos que actúan». La señora Rodríguez extendió la mano por encima de su escritorio y tocó suavemente la de Sara. «Sara, llevo 23 años enseñando música. He escuchado a miles de estudiantes tocar el piano. Lo que te oí tocar hace un momento fue especial. No solo era técnicamente correcto. Tenía alma». Sara no sabía qué decir. Nadie le había dicho nunca que tenía alma. Su profesor de piano, el señor Kim, siempre se centraba en tocar las notas correctas en el momento oportuno. Nunca hablaba de alma ni de sentimiento. Solo quería que aprobara sus exámenes y pasara al siguiente nivel. «Realmente no puedo tocar delante de la gente». Sara dijo, «Me pongo nerviosa solo respondiendo preguntas en clase.
Probablemente me desmayaría en el escenario. Punto. Comillas dobles. La señora Rodríguez asintió comprensivamente. Sé que da miedo. Muchos músicos se ponen nerviosos antes de tocar. Incluso los pianistas de concierto famosos sienten mariposas en el estómago. Se levantó y se dirigió a un archivador en la esquina de la habitación. Sacó una carpeta gruesa y la llevó a su escritorio. Dentro de la carpeta había fotografías de exhibiciones de talentos anteriores. Extendió varias fotos sobre su escritorio para que Sara pudiera verlas. Miren estas fotos, dijo la señora Rodríguez. Todos y cada uno de estos estudiantes estaban nerviosos antes de actuar, pero miren sus caras en el escenario. Sara miró las fotos. En una foto, una niña cantaba frente a un micrófono con los ojos cerrados y una enorme sonrisa. En otra, un niño tocaba el violín con tanta concentración que parecía que nada más en el mundo importaba. Una tercera foto mostraba a dos hermanas gemelas bailando juntas, riendo mientras se movían. Se ven felices, dijo Sara en voz baja. Exactamente. Cuando compartes algo que te encanta, el nerviosismo desaparece. Lo reemplaza la alegría. La señora Rodríguez sacó otra foto. Mostraba a un joven sentado al piano, con los dedos revoloteando sobre las teclas. Su rostro estaba concentrado pero sereno. Sara reconoció el piano como el mismo que acababa de tocar. Este es Marcus Williams. Se graduó hace 5 años. Cuando le sugerí por primera vez que actuara en la muestra de talentos, me dijo lo mismo que tú me acabas de decir. Dijo que no era lo suficientemente bueno y que estaría demasiado nervioso. Sara estudió el rostro de Marcus. En la foto, no parecía nervioso en absoluto. Parecía que pertenecía a ese piano. ¿Qué pasó?, preguntó Sara. Interpretó una hermosa pieza de Chopin. El público guardó silencio absoluto durante su actuación. Y cuando terminó, le dieron la ovación de pie más larga en la historia de nuestra muestra de talentos. Pero lo más importante, Marcus descubrió algo sobre sí mismo esa noche. Se dio cuenta de que la música no era solo su afición. Era su pasión. La señora Rodríguez guardó las fotos en la carpeta. Marcus ahora estudia música en una universidad de primer nivel. Recibió una beca completa gracias a su talento. Pero todo comenzó con una actuación en el pequeño auditorio de nuestra escuela. Sara intentó imaginarse sentada al piano en un escenario con cientos de personas observándola. La idea le revolvió el estómago, pero al mismo tiempo, una pequeña parte de ella sentía curiosidad. ¿Cómo se sentiría al compartir su música con otras personas? No creo estar lista para algo así, dijo Sara. Dot. La señora Rodríguez volvió a sentarse y miró directamente a Sara a los ojos. ¿Qué pasaría si te dijera que podrías interpretar algo sencillo, algo que no fuera demasiado desafiante ni aterrador? ¿Qué quieres decir? Bueno, en lugar de interpretar una pieza clásica difícil, podrías tocar algo que la mayoría de la gente conoce y ama, una melodía simple y hermosa que te resultara cómoda y agradable para el público. Sara pensó en esto. Tocar una canción sencilla sonaba menos aterrador que intentar interpretar una pieza compleja que podría. Mal. ¿Qué clase de canción sencilla?, le preguntó a la señora Rodríguez, sonriendo. Hay una balada hermosa llamada The Way You Look Tonight. Es una canción vieja, pero atemporal. Personas de todas las edades lo conocen y lo aman. La melodía es suave y fluida, y sería perfecta para tu estilo de tocar. Sara había escuchado esa canción antes. Su abuela solía tararearla mientras cocinaba la cena. Era bonita y tranquila, nada dramática ni tímida como algunas de las canciones que interpretaban otros estudiantes. Podría arreglarla de forma sencilla para que mostrara tu musicalidad natural sin ser demasiado complicada. La señora Rodríguez continuó. Tendrías 2 meses para practicar y te ayudaría en cada paso del camino. No sé, dijo Sara. ¿Y si cometo errores? ¿Y si a la gente no le gusta? Sara, déjame preguntarte algo. Cuando estabas tocando el piano hace un momento, ¿cómo te sentiste?
Sara pensó en la pregunta. Cuando estaba tocando, se había sentido diferente de lo habitual. Se sentía tranquila, feliz y libre. Me sentí bien, admitió. Ese sentimiento es la esencia de la música. Cuando compartes ese sentimiento con otras personas, les haces un regalo. Les ayudas a sentir algo hermoso también. Sonó el timbre, señalando el comienzo de la siguiente clase. Sara se dio cuenta. Había faltado a toda su clase de biología. La señora Peterson definitivamente la marcaría ausente y Sara tendría que buscar apuntes de otro estudiante. Tengo que irme, dijo Sara, poniéndose de pie. Por supuesto. Pero Sara, ¿pensarás en lo que te he dicho? No tienes que decidir ahora mismo. Tómate un tiempo para considerarlo. Sara caminó hacia la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Señora Rodríguez, ¿por qué cree que debería hacer esto? ¿Por qué yo? La señora Rodríguez sonrió cálidamente. Porque, querida, tienes algo especial. Tienes la capacidad de llegar al corazón de la gente con tu música. Es un don excepcional, y no debería ocultarse. Mientras Sara se dirigía a su casillero para buscar sus libros para la siguiente clase, su mente daba vueltas. Nunca se había considerado alguien con un don especial. Era simplemente Sara Chun, la chica callada que se sentaba en la última fila y nunca levantaba la mano. Pero la señora Rodríguez parecía ver algo en ella que ella no veía en sí misma. La maestra llevaba más de 20 años. Quizás sabía algo que Sara desconocía. Esa noche, durante la cena, los padres de Sara le preguntaron cómo había sido su día, como siempre. Sara casi les contó su conversación con la señora Rodríguez, pero algo la detuvo. Todavía no estaba lista para hablar de ello. Necesitaba tiempo para pensar. Después de cenar, Sara fue a su habitación y se sentó frente a su pequeño teclado. Se puso los auriculares y empezó a tocar. Mientras sus dedos se movían por las teclas, intentaba imaginar cómo se sentiría tocar para el público. La idea todavía la asustaba, pero también la hacía sentir algo más, algo que podría haber sido emoción. Durante 3 días, Sara no pudo dejar de pensar en la invitación de la señora Rodríguez. Siguió con su rutina habitual de clases, tareas y práctica de piano, pero su mente seguía divagando hacia el concurso de talentos. Cada vez que se imaginaba en el escenario, le sudaban las manos y sentía un nudo en el estómago. El viernes por la tarde, Sara se encontró pasando por delante de la sala de música de nuevo durante el almuerzo. Podía oír a la señora Rodríguez tocando desde dentro. Escalas en el piano. Sara se quedó fuera de la puerta durante 5 minutos, intentando decidir si entrar o no. Finalmente, tocó suavemente. Pase. La señora Rodríguez llamó. Dot. Sara abrió la puerta y entró. La señora Rodríguez estaba sentada al piano con partituras extendidas sobre la tapa. Levantó la vista y sonrió al ver a Sara. Hola, querida. ¿Cómo estás hoy? He estado pensando en lo que dijiste, comenzó Sara, con una voz apenas por encima de un susurro. Sobre el concurso de talentos. La señora Rodríguez dejó de tocar y se giró para mirar a Sara por completo. ¿Y qué has decidido? Sara respiró hondo. Creo que quiero intentarlo. Pero todavía tengo mucho miedo. El rostro de la señora Rodríguez se iluminó de alegría. Se levantó y se acercó a Sara, poniéndole una mano suave en el hombro. Esa es una noticia maravillosa, y es perfectamente normal sentir miedo. El miedo significa que algo es importante para ti. Sara asintió, aunque no estaba segura de entender lo que la señora Rodríguez quería decir. Solo sabía que su corazón estaba a punto de decir que sí. ¿Cuándo es la presentación?, preguntó Sara. El 15 de abril. Eso nos da exactamente 8 semanas para prepararnos. Lo haremos con calma y nos aseguraremos de que te sientas seguro y listo. La señora Rodríguez se dirigió a su escritorio y sacó una partitura. Este es el arreglo que hice para ti. Es como te ves esta noche, tal como mencioné, pero lo he simplificado para que sea cómodo para tu nivel. Sara miró la partitura.
Las notas parecían familiares y manejables. No había cambios de tonalidad difíciles ni ritmos complicados. La línea melódica era clara y hermosa, con progresiones de acordes simples en la mano izquierda. Parece más fácil de lo que esperaba, dijo Sara. Ese es el punto. Esta pieza dejará que tu musicalidad natural brille sin abrumarte con desafíos técnicos. Lo más importante. La clave es que te sientas segura y puedas concentrarte en expresar la emoción de la canción. La señora Rodríguez volvió a sentarse al piano y comenzó a tocar el arreglo. La melodía era sencilla, pero también increíblemente hermosa. Su forma de tocarla le recordó a Sara películas antiguas, cenas románticas y parejas bailando bajo las estrellas. ¿Puedes oír cuánto sentimiento hay en esta sencilla melodía?, preguntó la señora Rodríguez al terminar de tocar. Dot. Sara asintió. Aunque la pieza no era técnicamente difícil, le había tocado el corazón. Ahora inténtalo tú, dijo la señora Rodríguez, levantándose del piano. Dot. Sara se sentó y puso los dedos sobre las teclas. Tocó la primera página lentamente, leyendo las notas con atención. La melodía se sentía tan bien bajo sus dedos como un pudín sobre un suéter cómodo. Excelente, dijo la señora Rodríguez. Lleva esta música a casa y practícala este fin de semana. No te preocupes por perfeccionarla todavía. Solo familiarízate con las notas y el ritmo. Ese fin de semana, Sara practicó la pieza durante horas. La tocó en su pequeño teclado en casa con auriculares para que sus padres no la oyeran. Al principio, se centró en aprender las notas y tocarlas correctamente, pero el domingo por la noche, empezó a añadir sus propios toques. El lunes, Sara se reunió con la señora Rodríguez durante el almuerzo para tocar la pieza. La señora Rodríguez escuchó atentamente y le dio sugerencias útiles sobre el ritmo y la expresión. Lo estás aprendiendo muy rápido, dijo la señora Rodríguez. Pero recuerda, no se trata solo de tocar las notas correctas. Piensa en la historia. La canción es reveladora. ¿Qué emociones sientes al escuchar esta melodía? Sara reflexionó sobre la pregunta. Me tranquiliza, pero también me entristece un poco, como recordar algo hermoso de hace mucho tiempo. Perfecto. Intenta tocarla con esos sentimientos. Sara tocó la pieza de nuevo, esta vez pensando en las emociones en lugar de solo en las notas. La música sonaba diferente. Era más cálida y expresiva. Mucho mejor, dijo la señora Rodríguez. Estás empezando a entender lo que significa hacer música en lugar de solo tocar notas. Durante las 2 semanas siguientes, Sara se reunió con la señora Rodríguez 3 veces por semana durante el almuerzo. En cada sesión, su interpretación mejoraba. Se sentía más cómoda con la pieza y empezaba a añadir su propia interpretación a la melodía. A medida que se acercaba la presentación, el nerviosismo de Sara se intensificaba. Por la noche, se quedaba en la cama imaginando todo lo que podría salir mal. Podría olvidar la música en medio de la actuación. Podría tocar las notas equivocadas. Podría quedarse completamente paralizada y no poder tocar nada. Una noche, durante la cena, la madre de Sara notó que estaba empujando la comida en el plato en lugar de comer. Sara, pareces preocupada por algo. ¿Está todo bien en la escuela? Sara miró a sus padres. Ambos la miraban con expresión preocupada. Llevaba 3 semanas guardando el secreto del concurso de talentos, pero de repente sintió la necesidad de contárselo a alguien. El mes que viene voy a actuar en el concurso de talentos de la escuela, dijo en voz baja. Su padre casi se atraganta con el agua. ¿Qué estás haciendo? La señora Rodríguez me pidió que tocara el piano en el concurso de talentos. Dije que sí, pero ahora creo que cometí un error. La madre de Sara se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Cariño, qué buena noticia. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Y si soy terrible? ¿Y si todos se ríen de mí? Su padre dejó el tenedor y miró a Sara. En serio, Sara, llevas 8 años tocando el piano. Tienes mucho talento.
Si tu profesor cree que estás lista para actuar, probablemente lo estés. Pero nunca he tocado delante de un público tan grande. ¿Y si me pongo demasiado nerviosa y me equivoco? La madre de Sara le apretó la mano suavemente. Todos nos ponemos nerviosos cuando probamos algo nuevo. Eso no significa que no debamos intentarlo. Algunas de las mejores experiencias de la vida surgen de hacer cosas que nos dan un poco de miedo. Esa noche, los padres de Sara fueron a su habitación para hablar con ella sobre la presentación. Se sentaron en su cama mientras ella les contaba sobre la canción que estaba aprendiendo y cómo la señora Rodríguez la estaba ayudando a prepararse. Nos encantaría oírte tocar la pieza, dijo su madre. Dot. Sara se sentía tímida al tocar para sus padres, pero también quería su apoyo. Se sentó al teclado y tocó The Way You Look Tonight de principio a fin. Cuando terminó, sus padres sonreían. Fue hermoso, Sara, dijo su padre. No tenía ni idea de que pudieras tocar así. ¿En serio? En serio. Hiciste que esa simple canción sonara como algo especial. A pesar del apoyo de sus padres, la ansiedad de Sara seguía creciendo a medida que se acercaba la presentación. Durante sus sesiones de práctica con la señora Rodríguez, comenzó a cometer errores que nunca antes había cometido. Sentía los dedos torpes y no tenía ritmo. Creo que debería dejarlo, le dijo Sara a la señora Rodríguez durante un momento particularmente frustrante. Sesión de práctica. Estoy empeorando en lugar de mejorar. La señora Rodríguez se sentó junto a Sara en la banqueta del piano. Lo que estás experimentando es muy normal. A medida que se acerca la actuación, muchos músicos empiezan a dudar de sí mismos. Se llama ansiedad escénica. Quizás simplemente no estoy hecha para actuar. Sara, ¿recuerdas cómo te sentiste la primera vez que te escuché tocar sola en esta sala? Sara recordó ese día. Me sentí feliz. Me sentí libre. Ese sentimiento todavía está dentro de ti. La ansiedad que sientes ahora es solo miedo hablando. No es la verdad sobre tus habilidades. La señora Rodríguez se levantó y se dirigió a su escritorio. Sacó una foto y se la entregó a Sara. Era la foto de Marcus Williams tocando el piano en la presentación. Te enseñé esta foto antes, pero no te conté toda la historia. La semana antes de la actuación de Marcus, vino a mí y me dijo exactamente lo que acabas de decir. Quería dejarlo porque estaba cometiendo errores en los ensayos. Sara miró la foto. Marcus se veía tan seguro y tranquilo. ¿Qué le dijiste? Le dije que los errores que cometía en los ensayos no eran importantes. Lo importante era que llevaba la música dentro. Y la noche de la actuación, cuando se sentó al piano, toda la práctica y la preparación encajaron a la perfección. Sara le devolvió la foto a la señora Rodríguez. Pero, ¿y si eso no me pasa? Pasará. Te he visto tocar esta pieza maravillosamente docenas de veces. Te la sabes de memoria. Cuando estás en ese escenario rodeado de gente que quiere escuchar música hermosa, tus instintos naturales te dominan. Esa noche, Sara practicó en casa con una nueva determinación. En lugar de centrarse en sus errores, intentó recordar la alegría que sentía cuando tocaba música para sí misma. Tocó la pieza despacio y con cuidado, prestando atención a cada nota y a cada emoción. Mientras tocaba, Sara se dio cuenta de algo importante. La canción ya no parecía algo que estuviera aprendiendo. La sentía como algo que le pertenecía. Lo había hecho suyo tras semanas de práctica y reflexión, pero incluso con esta constatación, Sara seguía nerviosa por la próxima presentación. Nunca había hecho algo así. Se adentraba en territorio desconocido y eso era aterrador. 2 semanas antes de la presentación, la señora Rodríguez sugirió que Sara interpretara la pieza para un grupo pequeño de personas como práctica. Como solo algunos de mis otros estudiantes de música, la señora Rodríguez dijo, te ayudará a acostumbrarte a tocar para un público. Sara estuvo de acuerdo, aunque enseguida sintió un nudo en el estómago. El 15 de abril llegó gris y nublado. Sara se despertó a las 6 de la mañana, aunque su alarma estaba programada para las 7.
Había estado despierta casi toda la noche, mirando al techo y pensando en la presentación que tendría lugar en tan solo 12 horas. Dot fue a la cocina e intentó desayunar, pero todo le sabía a cartón. Su madre había preparado sus panqueques favoritos, pero Sara solo pudo comer 2 bocados pequeños antes de apartar el plato. «Necesitas comer algo», dijo su madre con suavidad. «Necesitarás energía para esta noche». «No puedo comer. Tengo el estómago demasiado nervioso». Su padre levantó la vista del café. «Sara, es normal sentirse nerviosa antes de una gran actuación. Incluso los músicos profesionales sienten mariposas en el estómago». Sara asintió, pero se preguntó si los músicos profesionales sentían ganas de vomitar cada 5 minutos. Nunca antes había experimentado una ansiedad tan intensa. Sentía como si todo su cuerpo vibrara con electricidad ese día en la escuela. Sara apenas podía concentrarse en sus clases. En matemáticas, se quedaba mirando los problemas de álgebra sin ver los números. En inglés, leyó el mismo párrafo 3 veces sin entender qué significaba. Sus amigos notaron algo diferente en ella. «¿Estás bien?», preguntó Emma durante el almuerzo. «Pareces muy distraída hoy». Sara no les había contado a ninguno de sus amigos sobre el concurso de talentos. Tenía miedo de que pensaran que estaba loca. Por aceptar actuar, mintió: «Estoy bien. Solo cansada». Durante la clase de música, la señora Rodríguez le dedicó a Sara una sonrisa alentadora, pero no mencionó nada sobre la actuación. Sara estaba agradecida por ello. No quería que los demás estudiantes supieran lo que estaba sucediendo esa noche. Después de la escuela, Sara fue a casa e intentó practicar su pieza una vez más, pero sentía los dedos rígidos y torpes. Cometió errores donde nunca antes los había cometido. Después de 10 minutos, se rindió y cerró la tapa del piano. «Esto no tiene solución», se dijo. «Voy a hacer el ridículo esta noche». A las 5, sus padres la llevaron de vuelta a la escuela. El espectáculo de talentos estaba programado para las 7, pero los artistas debían llegar temprano para una prueba de sonido y los preparativos finales. El estacionamiento de la escuela ya estaba medio lleno cuando llegaron. Sara vio a estudiantes con estuches de guitarra y bolsas para disfraces. Algunos de ellos parecían emocionados y seguros. Otros parecían tan nerviosos como Sara. «Nos vemos después del espectáculo», dijo su madre, dándole un fuerte abrazo. «¿Qué te pasa?». «¿Qué significa eso?», preguntó Sara. Su hija se rió. «Significa buena suerte, es lo que la gente les dice a los artistas antes de un espectáculo». Sara entró a la escuela por la entrada principal. Los pasillos estaban llenos de actividad. Los estudiantes corrían hacia el auditorio con sus instrumentos y accesorios. Los profesores dirigían el tráfico y marcaban nombres en la lista. Sara llegó al salón de música donde la señora Rodríguez le había dicho que se reuniera. Dentro encontró a otros 6 estudiantes artistas sentados en sillas con distintos grados de nerviosismo. «Sara, ahí estás», dijo la señora Rodríguez con cariño. «¿Cómo te sientes?». «Aterrada», respondió Sara con sinceridad. «Todd», dijo la señora Rodríguez, rodeó los hombros de Sara con el brazo. «Es perfectamente normal. Todos en esta sala están nerviosos ahora mismo». Sara miró a los demás estudiantes. Jessica Martínez estaba allí con su partitura para otra canción de Broadway. Tom Bradley afinaba su guitarra. Una chica llamada Ashley practicaba pasos de baile en un rincón. «¿Están nerviosos?», preguntó Sara al grupo. «Ah, sí», dijo Tom. «Me tiemblan tanto las manos que apenas puedo sostener la púa». «Ya vomité 2 veces», añadió Ashley. «Pero mi profesora de baile dice que eso significa que me importa hacerlo bien». Jessica asintió. «El año pasado, estaba tan nerviosa que olvidé la letra de mi canción en medio de la actuación. Pero de alguna manera seguí adelante y salió bien». Sara se sintió un poco mejor al saber que no era la única asustada.
Eran estudiantes que ya habían actuado antes y seguían nerviosos. La señora Rodríguez aplaudió para llamar la atención de todos. Muy bien, todos. Es hora de ir al auditorio para la prueba de sonido. Recuerden, esto es solo un ensayo técnico. Cada uno tocará o cantará una pequeña parte de su pieza para que el técnico de sonido ajuste los micrófonos y la iluminación. El grupo caminó junto por el pasillo hacia el auditorio. Sara podía oír voces y risas provenientes del interior. Al llegar a la entrada, la señora Rodríguez abrió las puertas y Sara vio por primera vez el espacio donde actuaría. El auditorio de la preparatoria Lincoln era mucho más grande de lo que Sara había imaginado. Había cientos de asientos de terciopelo rojo dispuestos en filas que se extendían hacia la oscuridad. El escenario era enorme, con luces brillantes colgando del techo y pesadas cortinas a ambos lados. Sara sentía las rodillas débiles. Nunca había visto el auditorio desde ese ángulo. Normalmente se sentaba entre el público en las asambleas escolares y miraba hacia el escenario. Ahora iba a ser ella quien estuviera de pie allí mientras todos la miraban. Es más grande de lo que recordaba, le susurró a la señora Rodríguez. Ahora parece grande porque está vacío, respondió la señora Rodríguez. Una vez que esté lleno de gente que quiera escuchar música hermosa, se sentirá más acogedor. Sara no estaba segura de creerlo, pero asintió de todos modos. La prueba de sonido fue rápida. Cada artista subió al escenario, uno a la vez, e interpretó una pequeña parte de su acto. Sara observó desde los bastidores cómo los demás estudiantes tomaban sus turnos. Tom tocó la primera estrofa de su canción de rock y su guitarra sonó potente a través del sistema de sonido. Jessica cantó algunas líneas de su número de Broadway y su voz llenó todo el auditorio. Cuando fue el turno de Sara, caminó lentamente hacia el piano en el centro del escenario. Las luces brillantes eran tan intensas que no podía ver los asientos vacíos del público. Esto era bueno y malo a la vez. Bueno porque no tenía que ver lo grande que era el espacio. Malo porque las luces hacían que todo pareciera extraño y onírico. Sara se sentó en el banco del piano y ajustó su posición. El piano era un hermoso piano de cola negro, mucho mejor que el piano vertical de la sala de música. Puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar la primera sección de The Way You Look Tonight. El sonido era increíble. La voz del piano llenó el auditorio con tonos ricos y cálidos. Aunque Sara estaba nerviosa, podía oír lo hermosa que sonaba la música en ese espacio. Gracias, Sara, llamó el técnico de sonido desde el fondo del auditorio. Eso sonó perfecto. Sara se levantó del piano y salió del escenario. Le temblaban las piernas, pero había superado la prueba de sonido sin mayores problemas. De vuelta en la sala de música, los artistas tuvieron que esperar una hora antes de que comenzara el espectáculo. Sara intentó repasar su partitura una vez más, pero las notas parecían difuminarse en la página. Su mente se sentía nublada y desenfocada. A las 6:30, la señora Rodríguez reunió a todos los artistas para una última charla motivadora. En 30 minutos, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de compartir sus talentos con un público de personas que se preocupan por ustedes, comenzó. Sus familias y amigos están ahí afuera esperando ser parte de ustedes. Me sentí muy aliviada e inspirada por lo que has preparado. Sara se asomó por la puerta y vio que los pasillos estaban llenos de padres y estudiantes que llegaban para la función. Vio a sus padres caminando hacia la entrada del auditorio. Su madre llevaba flores, probablemente para que Sara las recibiera después de su actuación. Recuerda, continuó la señora Rodríguez, el público quiere que triunfes. No esperan que cometas errores. Quieren disfrutar de tu actuación y sentirse orgullosos de ti. Exactamente a las 7, Sara escuchó el sonido de las puertas del auditorio cerrándose y el público acomodándose en sus asientos. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La señora Rodríguez alineó a los artistas en el orden en que aparecerían en el escenario.
Sara estaba programada para actuar en quinto lugar después de la canción de guitarra de Tom, pero antes del número de Broadway de Jessica. Le pareció una buena posición. No tendría que esperar demasiado, pero también tendría tiempo para ver cómo iban los primeros actos. El espectáculo comenzó con una rutina de comedia interpretada por dos chicos de penúltimo año que contaron chistes e hicieron imitaciones divertidas de los profesores. Sara podía oír al público reír a través de las paredes de la sala de música. El sonido la hizo sentir a la vez mejor y peor. Mejor porque el público parecía amigable y receptivo. Peor porque se dio cuenta de cuánta gente había realmente allí. El segundo acto fue una rutina de baile interpretada por tres chicas de último año. Sara podía oír la música y el sonido de sus zapatos de claqué en el suelo del escenario. Cuando terminado, el público aplaudió con entusiasmo. El tercer acto fue una chica llamada Mónica que cantó una canción country mientras tocaba la guitarra acústica. Su voz era dulce y clara, y el público la adoró. El cuarto acto fue Tom con su canción de rock. Sara lo había escuchado practicar muchas veces, pero escucharlo actuar para un público real fue diferente. Sonaba seguro y profesional. Cuando terminó, el público vitoreó con fuerza. «Sara, eres la siguiente», dijo la señora Rodríguez suavemente. «Dot». Sara se puso de pie con piernas temblorosas. Eso era todo. No había más espera, ni más práctica, ni más preparación. En 2 minutos, estaría sentada al piano frente a cientos de personas. Dot mientras caminaba hacia la entrada del escenario. Sara sintió como si se moviera por el agua. Todo parecía lento y surrealista. Podía escuchar al maestro de ceremonias en el escenario presentando su acto. Nuestra siguiente artista es Sara Chan, una estudiante de segundo año que interpretará un hermoso arreglo para piano de la clásica canción The Way You Look Tonight. Sara cruzó el escenario con cuidado. Los escalones. Las luces brillantes hacían que todo pareciera un sueño. No podía ver al público debido al resplandor, pero podía sentirlos observándola. Cientos de personas sentadas en la oscuridad esperando a que comenzara. El piano de cola negro se alzaba en el centro del escenario como un gigante dormido. Sara había tocado este piano durante la prueba de sonido hacía apenas 2 horas, pero ahora parecía diferente, más importante, más aterrador. Llegó a la banqueta del piano y se detuvo junto a ella un momento. Su corazón latía tan rápido que se preguntó si el público podría oírlo a través de los micrófonos. Sentía las manos frías y ligeramente húmedas. Se las secó rápidamente en el vestido antes de sentarse. La banqueta del piano estaba a la altura correcta, igual que durante la prueba de sonido. Sara ajustó ligeramente su posición y puso los pies en los pedales. Podía sentir la suave madera de la banqueta debajo de ella y el frío metal de los pedales bajo sus zapatos. El auditorio estaba completamente en silencio. Sara nunca había experimentado un silencio como este. Se sentía pesado y expectante, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando para que ella comenzara. Colocó las manos sobre las teclas del piano y sintió su familiar suavidad. Estas teclas eran sus amigas. Había estado tocando teclas de piano desde que tenía 7 años. Esto no era diferente de practicar, se dijo a sí misma. Solo había teclas de piano y música. Lo mismo de siempre, dijo Dot. Sara respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas de The Way You Look Tonight flotaron suavemente en el auditorio. La melodía era suave y dulce, tal como la había practicado cientos de veces. Su mano izquierda tocaba acordes sencillos mientras que la derecha llevaba la hermosa línea melódica. Durante los primeros compases, Sara tocó exactamente como había aprendido la pieza. Cada nota estaba en el lugar correcto. Cada ritmo era correcto. La música era hermosa y agradable, tal como la había arreglado la señora Rodríguez. Dot. Mientras tocaba, Sara comenzó a relajarse ligeramente. Las notas salían con facilidad, fluyendo de sus dedos sin esfuerzo. Esta era la misma canción que había estado practicando durante 8 semanas.
Se sabía cada nota de memoria. Dot. El público escuchó atentamente. Sara percibió su atención, aunque no podía verles las caras. Parecían disfrutar de la suave melodía. Era el tipo de música que evocaba películas antiguas y cenas románticas. Sara tocó la primera estrofa de La canción estaba exactamente como estaba escrita. El arreglo era sencillo pero hermoso. La señora Rodríguez había elegido bien. No era demasiado difícil para el nivel de Sara, pero era lo suficientemente elegante como para impresionar al público. Dot. Al llegar a la segunda estrofa, Sara sintió que su confianza crecía. No cometía ningún error. Su ritmo era firme y su toque, controlado. Todo iba según lo previsto. La melodía seguía fluyendo desde el piano, llenando el gran auditorio con un sonido cálido y confortable. A Sara le preocupaba que su interpretación sonara pequeña en un espacio tan grande, pero la voz del piano de cola era rica y completa. Cada nota se escuchaba con claridad hasta el fondo de la sala. Dot. Sara empezó a notar cosas en la música que nunca había notado durante la práctica. La forma en que ciertas notas parecían flotar en el aire por un momento antes de desvanecerse. La forma en que la armonía en su mano izquierda apoyaba y elevaba la melodía en su mano derecha. La forma en que los sonidos del piano parecían envolverla como una cálida manta. Por primera vez desde que subió al escenario, Sara empezó a sentir algo más que nerviosismo. Sintió una pequeña chispa de la alegría que la música solía brindarle. Esto seguía siendo aterrador, pero también hermoso. El público seguía escuchando atentamente. Sara podía sentir su presencia, pero ya no la sentía amenazante. Parecían amigos que habían venido a escucharla tocar. Personas que querían que triunfara mientras tocaba la sección de puente de la canción. Sara se encontró pensando en la letra a pesar de que se trataba de un arreglo instrumental. The Way You Look Tonight era una canción sobre ver la belleza en alguien a quien amas. Sobre cómo el amor hace que los momentos ordinarios se sientan mágicos. Dot. Sara nunca había estado enamorada, pero comprendía el sentimiento que la canción intentaba expresar. Se trataba de encontrar la perfección en un mundo imperfecto. Sobre cómo el momento adecuado podía hacer que todo lo demás desapareciera. La sección de puente terminó y Sara volvió a la melodía principal para la última estrofa. Esta era la parte de la canción que siempre había disfrutado más durante los ensayos. La melodía parecía elevarse hacia algo hermoso y luego volver a asentarse con satisfacción. Dot. Mientras tocaba estas notas familiares, Sara se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no tenía miedo. El nerviosismo que la había estado carcomiendo todo el día había desaparecido. En su lugar, había algo cálido y apacible. Lo estaba logrando. Estaba actuando en el escenario frente a cientos de personas. Y decía, bueno, mejor que bien. Fue exactamente como debía ser. La música se sentía diferente aquí en el escenario que durante el ensayo. Se sentía más viva, más importante. Tocar para un público le daba a las notas un significado adicional. No solo estaba tocando música. Estaba compartiendo algo hermoso con otras personas. Dot. Sara siempre había pensado en el piano como una actividad solitaria, algo que hacía sola en su habitación o durante las clases particulares. Pero ahora entendía que la música estaba hecha para ser compartida. Estaba hecha para crear conexiones entre las personas. Se acercaba la sección final de la canción. Sara había practicado este final tantas veces que sus dedos sabían exactamente dónde ir. La melodía se ralentizaba gradualmente, volviéndose más suave y delicada hasta que finalmente se detenía en un acorde final tranquilo. Pero al comenzar a tocar esta sección final, sucedió algo inesperado. Sara sintió una repentina necesidad de añadir algo a la música. Nada complicado ni superficial, solo un pequeño cambio que hiciera el final más expresivo. Durante todas sus semanas de práctica, Sara había tocado el pieza. Exactamente como la señora Rodríguez la había escrito. Se había concentrado en acertar cada nota y no cometer errores. Pero ahora, en ese momento,
Se sintió lo suficientemente valiente como para añadir su propio toque en lugar de tocar la melodía directamente. Tal como estaba escrita, Sara añadió un sutil adorno a una de las notas. No era nada dramático, solo una pequeña nota de gracia que hacía que la frase sonara más personal, más como algo que tocaría cuando estuviera sola y sintiéndose en paz. El adorno encajaba a la perfección con la canción. No sonaba fuera de lugar ni fuera de lugar. Sonaba como algo que siempre había pertenecido allí. Animada por este pequeño éxito, Sara hizo otro pequeño cambio. Mantuvo uno de los acordes un poco más de lo escrito, dejando que su armonía resonara en el aire antes de pasar a la siguiente nota. De nuevo, sonaba natural y correcto. Estos no fueron grandes cambios. Cualquiera del público que no conociera el arreglo original nunca los notaría. Pero para Sara, eran revolucionarios. No solo estaba tocando notas que alguien más había escrito. Estaba haciendo de la música algo suyo. La canción continuó hasta el final. Sara tocó con creciente confianza, añadiendo pequeños toques personales aquí y allá, un ligero cambio de dinámica, una pequeña pausa que creaba suspenso, un acorde que interpretó ligeramente diferente para que sonara más cálido. Cada cambio se sentía natural y musical. Sara no intentaba presumir ni demostrar nada. Simplemente seguía su instinto sobre cómo debía sonar la música mientras tocaba. Sara se dio cuenta de que el público estaba muy quieto. No podía verlos, pero percibía su atención de una forma nunca antes experimentada. Ya no solo escuchaban cortésmente. Estaban realmente absortos en la música. Esta comprensión llenó a Sara de una cálida sensación de conexión. Se comunicaba con cientos de personas a través de su interpretación del piano. Sin palabras, sin explicaciones, compartía algo hermoso con ellos. Llegó la última frase de la canción. Sara la tocó con delicadeza, dejando que cada nota sonara con claridad antes de pasar a la siguiente. La melodía descendió lentamente como un pájaro que se posa en una rama, y luego llegó el acorde final. Sara había practicado este acorde miles de veces. Era una armonía sencilla y apacible que cerró la canción con serenidad. Presionó las teclas suavemente y dejó que el sonido se desvaneciera naturalmente en el silencio. Por un instante, después de que la música terminara, el auditorio permaneció en completo silencio. Sara mantuvo las manos sobre las teclas, sin saber si debía moverse. El silencio se prolongó, y Sara empezó a preocuparse de que algo anduviera mal. ¿Había cometido un error sin darse cuenta? ¿No le había gustado al público su actuación? ¿Por qué nadie aplaudía? Entonces, como un trueno resonando en un valle tranquilo, comenzaron los aplausos. Los aplausos comenzaron lentamente, como gotas de lluvia cayendo. Algunas personas en las primeras filas comenzaron a aplaudir y luego se unieron más, pero Sara apenas lo oyó. Algo increíble estaba sucediendo en su mente mientras estaba sentada al piano. Sus manos aún descansaban sobre las teclas. Sara sintió una sensación extraña. Fue como si una puerta se hubiera abierto en su pecho, y toda la música que había escuchado saliera a la vez. El simple arreglo de The Way You Look Tonight de repente le pareció solo el comienzo de algo mucho más grande. Bajó la mirada hacia sus dedos sobre las teclas blancas y negras. Estas teclas se habían convertido en sus amigas durante las últimas 8 semanas, pero ahora se sentían como algo más. Sentía que eran un idioma que podía hablar con fluidez, una forma de expresar cosas que no tenían palabras. Los aplausos continuaban a su alrededor, pero Sara estaba absorta en sus pensamientos. Había tocado la canción exactamente como lo había planeado, con solo unos pequeños toques personales. Pero cuando el sonido de los aplausos llenó el auditorio, se dio cuenta de algo que la sorprendió por completo. No quería dejar de tocar. La sensación era tan fuerte e inesperada que volvió a acelerarle el corazón. Pero esta vez, no era miedo. Eso le aceleró el pulso. Era emoción. Pura emoción eléctrica. Dot. Sara había pasado 8 semanas aprendiendo esta sencilla canción. La había practicado hasta que pudo tocarla a la perfección,
exactamente como la señora Rodríguez la había arreglado. Pero ahora, sentada en el escenario con el público escuchándola, comprendió de repente que la música escrita no era el final de la historia. Era solo el principio. Dot, sin realmente decidirse a hacerlo, Sara comenzó a tocar de nuevo. El público seguía aplaudiendo cuando las primeras notas salieron del piano. Los aplausos cesaron gradualmente al darse cuenta de que Sara no había terminado. Estaba empezando la canción de nuevo, pero esta vez algo era diferente. Sara empezó con la melodía en la mano derecha, pero su mano izquierda empezó a hacer cosas que no estaban en el arreglo original. En lugar de acordes simples, tocó una línea de base que le daba a la canción un suave ritmo de swing. Era algo que había escuchado en grabaciones de jazz, y de alguna manera sus dedos sabían cómo crearlo. La melodía se mantuvo igual, pero todo lo que había debajo se volvió más interesante. Sara ya no leía música. Tocaba con el corazón, dejando que sus manos hicieran lo que le parecía natural y compusieran a la señora Rodríguez. Observando desde el escenario, sintió que sus ojos se abrían de par en par con asombro. Este no era el arreglo simple que le había dado a Sara para que aprendiera. Era algo completamente nuevo, algo que Sara estaba creando en tiempo real. Dot, entre el público. Los padres de Sara se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Habían escuchado a Sara practicar el piano en casa durante años, pero nunca la habían escuchado tocar así. La música que provenía del escenario era segura y sofisticada de una manera que parecía imposible para su tímida hija. Sara tocó la melodía de nuevo, pero esta vez añadió adornos y variaciones que hicieron que cada frase sonara fresca y nueva. Su mano derecha bailó alrededor de la melodía básica, añadiendo notas elegantes y pequeños adornos que brillaban como joyas. Pero lo más asombroso no era lo que Sara tocaba. Era cómo lo tocaba. Toda la rigidez y el nerviosismo habían desaparecido. Sus hombros estaban relajados. Su respiración era profunda y constante. Y su rostro mostraba una especie de concentración pacífica que la hacía parecer años mayor. Dot, mientras tocaba, Sara sintió que estaba descubriendo habilidades que nunca supo que tenía. Su mano izquierda. Parecía saber exactamente qué acordes sonarían bien bajo cada nota de la melodía. Su mano derecha encontraba adornos y variaciones sin ningún esfuerzo consciente. Era como si toda la música que había aprendido estuviera disponible de repente para ella. El público permaneció en completo silencio, hipnotizado por lo que escuchaba. Esta no era la interpretación sencilla y agradable que esperaban. Era algo especial. Algo que les hizo olvidar que estaban sentados en un auditorio de secundaria escuchando un recital estudiantil. Sara volvió a la sección de puente de la canción, pero esta vez la hizo completamente suya. Cambió la armonía, haciéndola más rica y compleja. Alteró el ritmo, dándole acentos inesperados que hacían que la música se sintiera viva y espontánea. Sus dedos se deslizaban por las teclas con una confianza que la asombraba incluso a ella. No pensaba en qué notas tocar a continuación. Simplemente seguía la música a donde quisiera ir. Por primera vez en su vida, Sara comprendió a qué se refería la señora Rodríguez cuando hablaba de hacer música en lugar de simplemente tocar notas. No estaba reproduciendo algo escrito por otra persona. Estaba creando algo nuevo en ese preciso instante. La música llenó el auditorio de calidez y energía. Incluso quienes no solían escuchar música de piano se sintieron atraídos por la interpretación de Sara. Había algo en su forma de tocar que les hablaba directamente a las emociones. Sara tocó la canción por tercera vez, y esta vez la hizo aún más elaborada. Añadió una contramelodía con la mano izquierda que giraba alrededor de la melodía principal como una conversación musical. Creó momentos de tensión y liberación que hicieron que el público contuviera la respiración y luego suspirara de satisfacción. Pero lo más notable fue que ninguno de estos cambios sonaba forzado ni artificial. Todo lo que Sara añadía parecía encajar con naturalidad en la canción. Era como si estuviera descubriendo capas de música que siempre habían estado ocultas dentro de la sencilla melodía. Mientras tocaba,
Sara sintió una alegría como nunca antes había experimentado. Esto era lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Esta sensación de completa libertad y expresión. Esa sensación de estar exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. El público estaba completamente cautivado. Los padres que habían venido a apoyar a sus hijos se olvidaron por qué estaban allí. Los profesores, que habían escuchado cientos de presentaciones estudiantiles, se quedaron boquiabiertos. Otros estudiantes que esperaban entre bastidores para actuar dejaron de pensar en su propio nerviosismo y simplemente escucharon con asombro. Sara comenzó a construir un final que no estaba en ninguna partitura. Tomó la simple melodía de The Way You Look Tonight y la transformó en algo magnífico. Su mano izquierda tocaba acordes ricos y complejos, mientras que su mano derecha creaba variaciones sobre la melodía que se volvían más elaboradas con cada repetición. La música crecía y se elevaba, llenando cada rincón del auditorio. Sara tocaba con una pasión y una destreza que parecían provenir de lo más profundo de su alma. Ya no era la chica tímida y callada que se sentaba en la última fila de la clase de música. Era una música que se expresaba a través del lenguaje de la música. A medida que la música alcanzaba su punto álgido, Sara sintió que volaba. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. Cada cambio de acorde se sentía inevitable y perfecto. No luchaba contra la música ni intentaba controlarla. Simplemente la dejaba fluir a través de ella y hacia el mundo. El final improvisado se volvió cada vez más elaborado, pero nunca perdió su conexión con la melodía original. Sara dominó la melodía familiar a través de armonías y ritmos cada vez más complejos, creando un viaje musical que llevó al público desde la simple belleza de la canción original a alturas jamás imaginadas. Y luego, con un instinto musical perfecto, Sara comenzó a volver a aterrizar la interpretación. Gradualmente simplificó las armonías y ralentizó el ritmo. Los elaborados adornos desaparecieron, dejando solo la melodía pura y simple que lo había iniciado todo. Pero incluso esta, al volver a la simplicidad, se vio transformada por todo lo anterior. La melodía ahora cargaba con el peso de todas las aventuras musicales. Sara había conquistado al público. Sonaba a la vez familiar y completamente nueva. Sara tocó el acorde final con una suave firmeza. Era el mismo acorde que cerraba el arreglo original, pero ahora parecía la conclusión de un viaje musical épico. La nota quedó suspendida en el aire un largo instante y luego se desvaneció en un silencio absoluto. El auditorio permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sara estaba sentada al piano, con las manos aún sobre las teclas, sin poder creer lo que acababa de suceder. Había empezado la velada planeando tocar un arreglo sencillo y seguro de una canción conocida. En cambio, descubrió que podía crear música que conmoviera a la gente. Los corazones de la gente de maneras que jamás había soñado. Entonces, el silencio se convirtió en sonido. El silencio se rompió como un estallido. Todo el auditorio estalló en aplausos tan fuertes y repentinos que Sara saltó sobre la banqueta del piano. Pero no eran aplausos comunes. Era algo mucho más poderoso. La gente no solo aplaudía. Vitoreaban, silbaban y gritaban. Sara escuchó voces gritando «bravo» y «increíble» desde diferentes partes del auditorio. Nunca antes había escuchado una reacción del público como esta. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes en lugar de desvanecerse. A lo lejos, más y más personas se levantaban de sus asientos. Sara podía ver figuras moviéndose en la oscuridad, más allá de las luces del escenario. Todo el público se ponía de pie para ovacionarla. Sara se quedó paralizada en la banqueta del piano, abrumada por el muro de sonido que la envolvía. Había esperado aplausos educados al terminar su sencilla canción. Nunca había imaginado algo así. El ruido era tan intenso que parecía hacer vibrar el aire alrededor de su punto entre bastidores. La señora Rodríguez aplaudía con tanta fuerza que le dolían las manos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras observaba.
Su silenciosa alumna recibió la ovación con la que sueñan los músicos profesionales. Sabía que Sara tenía talento, pero lo que acababa de suceder en el escenario superaba todo lo que hubiera imaginado posible. Los demás estudiantes que esperaban entre bastidores se quedaron boquiabiertos. Tom, que se sentía seguro de su interpretación de rock, ahora se daba cuenta de que había presenciado algo extraordinario. Jessica, que ya había ganado concursos de talentos, supo que acababa de presenciar la actuación de su vida. ¿Cómo lo hizo?, susurró Ashley, la bailarina. Convirtió esa simple canción en algo increíble. No sabía que nadie en nuestra escuela pudiera tocar el piano así, dijo Mike, sacudiendo la cabeza con asombro. Dot entre el público. Los padres de Sara estaban de pie con todos los demás, aplaudiendo hasta que les dolieron las palmas de las manos. Su madre lloraba desconsoladamente y su padre no dejaba de repetirle a cualquiera que quisiera escucharla: «Es nuestra hija». Nunca se habían sentido tan orgullosos de nada en sus vidas. ¿Sabías que tocaba así?, le preguntó su madre a su padre entre lágrimas. No tenía ni idea, respondió él con la voz llena de asombro. Sabía que tocaba bien el piano, pero esto era como escuchar un concierto profesional. Otros padres y alumnos comentaban con entusiasmo lo que acababan de oír. Los compañeros de Sara, que apenas la habían notado en la escuela, ahora se preguntaban cuánto tiempo llevaba tocando el piano y dónde había aprendido a tocar así. Los aplausos continuaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 2 o 3 minutos. Sara se levantó lentamente del banco del piano, sin poder creer lo que estaba pasando. Le temblaban las piernas, pero esta vez no era de nerviosismo. Era de emoción y asombro. Dot dio un pequeño paso hacia el frente del escenario e hizo una reverencia un poco torpe. Esto hizo que el público aplaudiera aún más fuerte. Alguien al fondo del auditorio gritó: «Bis». Y otras voces respondieron al llamado. Sara nunca había oído la palabra bis en la vida real. Sabía que significaba que el público quería que tocara otra canción, pero no había preparado nada más. El arreglo de The Way You Look Tonight era la única pieza. Se suponía que debía interpretarla. Dot, la señora Rodríguez, apareció a un lado del escenario y le indicó a Sara que se acercara. Sara cruzó el escenario con piernas temblorosas, mientras los aplausos aún retumbaban a su alrededor. Cuando llegó a los bastidores, la señora Rodríguez la abrazó con fuerza. «Sara, esa fue la actuación más hermosa que he escuchado en esta escuela», dijo la señora Rodríguez con la voz temblorosa de emoción. «Tomaste esa simple canción y la convertiste en pura magia». «No sé qué pasó», dijo Sara, con la voz apenas audible entre los aplausos. «Sentí que la música me obligaba a seguir tocando». Eso fue exactamente lo que pasó. Dejaste de tocar la música de otros y empezaste a tocar la tuya. Esta noche te convertiste en una verdadera música. Los aplausos finalmente empezaban a apagarse, pero la gente seguía de pie hablando animadamente. Sara podía oír fragmentos de conversaciones del público. ¿Quién era esa chica? Nunca había oído algo así en un concierto escolar. Debería estar tocando en salas de conciertos, no en auditorios de instituto. ¿Dónde ha estado escondiendo todo este talento? El maestro de ceremonias, el señor Thompson, profesor de teatro, subió al escenario con un micrófono. Tuvo que esperar a que el público se callara antes de poder hablar. «Damas y caballeros, creo que todos estamos de acuerdo en que acabamos de presenciar algo muy especial», dijo al micrófono. Sus palabras provocaron otra oleada de aplausos. «Sara Chun, damas y caballeros, escuchémosla una vez más por esa actuación absolutamente increíble». El público estalló de nuevo, aunque no tan fuerte como antes. Sara saludó desde el escenario, sintiéndose todavía como en un sueño. Dot, cuando los aplausos finalmente se apagaron, el señor Thompson continuó con el espectáculo. «Tenemos varias actuaciones maravillosas más para compartir con ustedes esta noche. Pero primero,
Hagamos un intermedio de 10 minutos para que todos puedan procesar lo que acabamos de experimentar. Las luces de la sala se encendieron y Sara pudo ver al público por primera vez. Todos seguían de pie. Muchos se secaban las lágrimas. Otros negaban con la cabeza con asombro, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Durante el intermedio, la noticia de la actuación de Sara se extendió rápidamente. Por el vestíbulo, los padres que habían salido a tomar el aire les contaban a otros padres sobre la increíble interpretación de piano que acababan de presenciar. Los estudiantes enviaban mensajes de texto a sus amigos que no estaban en el espectáculo tratando de describir lo que había sucedido. Tenías que estar allí. Una estudiante no dejaba de decir, no puedo explicarlo. Simplemente tomó una simple canción y la convirtió en algo increíble. Sara se quedó entre bastidores durante el intermedio, sentada en un rincón de la sala de música, intentando comprender qué le acababa de pasar. Otros artistas se acercaron a felicitarla, pero apenas pudo responder. Su mente seguía dándole vueltas a la experiencia. Sara, estuviste increíble, dijo Jennifer, una estudiante de último año que interpretaba una pieza para violín más tarde en la función. Llevo 10 años tocando el violín y nunca había tocado con esa sensación. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? No lo sé, respondió Sara. La verdad es que empecé a tocar y sentí como si la música se tocara sola. La señora Rodríguez se sentó junto a Sara y la rodeó con el brazo. Sara, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? Descubriste algo muy importante sobre ti esta noche. Descubriste que no eres solo alguien que sabe tocar el piano. Eres alguien que puede crear música. Pero tenía mucho miedo antes de subir al escenario. Casi no lo hago. Los mejores músicos siempre tienen miedo antes de actuar. El miedo significa que lo que haces te importa. Pero al sentarse al piano, el miedo se transformaba en algo hermoso. Cuando el espectáculo se reanudó tras el intermedio, los saxé que quedaban lo tenían difícil. El público seguía entusiasmado con la actuación de Sara. Todas las demás actuaciones, por muy buenas que fueran, parecían pequeñas comparadas con lo que acababan de experimentar. Tom tocó bien su canción de guitarra, pero los aplausos del público fueron más corteses que entusiastas. Jessica cantó su número de Broadway maravillosamente, pero la gente seguía hablando en voz baja sobre la actuación al piano. Habían oído antes que no era que las demás actuaciones fueran malas. Todos eran estudiantes talentosos que se habían preparado bien. Pero Sara había hecho algo que ninguno de ellos había hecho. Había creado un momento de pura magia que transformó un concurso de talentos de instituto en algo mucho más importante. A medida que el espectáculo continuaba, la noticia de la actuación de Sara empezó a correr la voz más allá del auditorio. Los estudiantes que no estaban en el espectáculo empezaron a recibir mensajes de texto y llamadas de amigos que sí estaban allí. Empezaron a aparecer publicaciones en redes sociales con descripciones como, no vas a creer lo que pasó en el concurso de talentos. Y esta chica dio la actuación de su vida. Para cuando el espectáculo terminó una hora después, el nombre de Sara se mencionaba en toda la escuela y la comunidad. Los padres preguntaban a sus hijos si la conocían. Los profesores se preguntaban cómo un talento tan increíble se había escondido en su escuela. Pero Sara, sentada tranquilamente en el aula de música mientras se presentaba el último acto, no pensaba en la fama ni en el reconocimiento. Pensaba en la sensación que había experimentado en el escenario, la sensación de completa libertad y conexión con la música. Por primera vez en su vida, Sara comprendió quién era realmente. No era solo una chica tímida que tocaba el piano. Era una música con algo importante que compartir con el mundo. El último acto terminó y el señor Thompson regresó al escenario para agradecer a todos su asistencia. Mientras hablaba, Sara supo que su vida había cambiado para siempre. Nunca más se contentaría con tocar arreglos sencillos exactamente como estaban escritos. Había saboreado la alegría de la creación musical y no había vuelta atrás. El telón bajó al final del concurso de talentos, pero para Sara, fue como si el telón se alzara para el resto de su vida. Tras el final,
El auditorio se vació lentamente, pero mucha gente se quedó en el vestíbulo, hablando de la actuación de Sara. Padres, que no se conocían, entablaban conversaciones sobre lo que acababan de presenciar. Los estudiantes lo comparaban con conciertos de músicos profesionales que habían visto. Sara permaneció tras bambalinas, sentada en la silenciosa sala de música mientras los demás artistas recogían sus pertenencias y se marchaban con sus familias. Sintió que necesitaba unos minutos a solas para procesarlo. Lo que había sucedido. La transformación que había experimentado en el escenario parecía demasiado grande para comprenderla de golpe. La señora Rodríguez la encontró allí 20 minutos después, todavía sentada en la misma silla, mirándose las manos. Sara, tus padres te esperan en el vestíbulo. Tienen muchas ganas de verte. Sara miró a su maestra. Señora Rodríguez, ¿qué me pasó ahí arriba? Nunca había tocado así en mi vida. La señora Rodríguez se sentó frente a Sara y sonrió cálidamente. Lo que pasó es que dejaste de tener miedo y empezaste a ser tú misma. Todas esas semanas de práctica te dieron la base que necesitabas. Pero esta noche, construiste algo hermoso sobre esa base. Me siento diferente a esta mañana. En muchos sentidos, eres diferente. Descubriste algo sobre ti que lo cambiará todo. Descubriste que tienes un don que puede tocar el corazón de la gente. Sara pensó en esto. Recordó la sensación de la atención total del público durante su actuación. La emoción que había inundado el auditorio, el sonido de cientos de personas aplaudiendo con genuino entusiasmo. Nunca pensé que la música pudiera sentirse así, dijo Sara. Cuando tocaba, sentía como si estuviera conversando con el público sin usar palabras. Eso es exactamente lo que se supone que es la música. Una conversación, una forma de compartir emociones y experiencias demasiado profundas para el lenguaje común. La señora Rodríguez metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. Sara, quiero que tengas esto. Es de la doctora Patricia Young. Es profesora de piano en la Universidad Estatal y estaba entre el público esta noche. Sara tomó la tarjeta y leyó el nombre. Una profesora universitaria estuvo aquí. Su hija actuó en la rutina de baile antes, pero después de tu actuación, vino tras bambalinas a buscarte. Quiere hablar contigo sobre tu futuro musical. Sara sintió un nuevo revoloteo de nervios, pero esta vez se mezclaba con la emoción. ¿Qué clase de futuro? Eso es algo que tendrás que hablar con ella y tus padres. Pero Sara, lo que hiciste esta noche no fue solo una buena actuación de preparatoria. Fue el tipo de interpretación que sugiere un verdadero potencial profesional. La palabra profesional le dio vueltas a Sara. Nunca había considerado la música como algo más que un pasatiempo, algo que disfrutaba hacer en su tiempo libre. La idea de que pudiera ser lo suficientemente buena como para hacer de la música su carrera parecía imposible. Debería ir a buscar a mis padres, dijo Sara, levantándose lentamente. Sí, deberías. Pero primero, quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti. En 23 años de docencia, nunca he tenido un estudiante que logre lo que tú lograste esta noche. Sara abrazó fuerte a la señora Rodríguez. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Para eso están los maestros. Ahora vete. Tu familia te espera. Sara caminó por los pasillos vacíos hacia el vestíbulo. Sus pasos resonaron en el silencioso edificio. Era extraño pensar que hace apenas una hora, estos mismos pasillos habían estado llenos de emoción y nerviosismo. Al llegar al vestíbulo, vio a sus padres de inmediato. Estaban cerca de la entrada, hablando con otros padres. Al verla, su madre corrió hacia Sara y la abrazó con el abrazo más fuerte de su vida. Sara, estamos increíblemente orgullosos de ti, dijo su madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida. Su padre se unió al abrazo, apretándolos con fuerza. Cariño, ¿de dónde salió eso? Sabía que tocabas bien el piano, pero eso fue mágico. No lo sé, dijo Sara con sinceridad.
Simplemente sucedió. Mientras hablaban, otras personas en el vestíbulo comenzaron a fijarse en Sara. Se encontró rodeada de padres y alumnos que querían felicitarla. Personas con las que nunca había hablado le estrechaban la mano y le decían cuánto les había conmovido su música. «Jovencita, eso fue extraordinario», dijo una anciana cuya nieta había actuado antes. «He ido a muchos conciertos en mi vida y su actuación de esta noche fue tan buena como cualquier otra que haya escuchado». Un hombre de traje se acercó a ellos. «Disculpen, ¿son ustedes los padres de Sara? Soy Robert Martínez, el padre de Jessica. Solo quería decirles que su hija dio una de las actuaciones más increíbles que he presenciado. Mi esposa y yo estábamos llorando». Los padres de Sara sonreían de orgullo al escuchar un elogio tras otro. La propia Sara se sintió abrumada por toda la atención. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. De este enfoque tan positivo. Después de unos 15 minutos, una mujer de ojos amables y cabello canoso se acercó al grupo. «Disculpe, ¿es usted Sara Chun?» «Sí, señora», respondió Sara. «Soy la doctora Patricia Yang del Departamento de Música de la Universidad. Esperaba poder hablar con usted y sus padres un momento». Los padres de Sara mostraron curiosidad mientras la doctora Yang se presentaba con más detalle. Ella explicó que había asistido al concurso de talentos para ver a su hija actuar, pero la forma de tocar el piano de Sara había captado toda su atención. «En mis 20 años de docencia universitaria, rara vez encuentro estudiantes con la musicalidad natural que usted demostró esta noche», dijo el Dr. Yang. La forma en que tomó ese sencillo arreglo y lo transformó en algo tan sofisticado y conmovedor. Eso requiere una combinación poco común de habilidad técnica e instinto artístico. Sara sintió que se le enrojecían las mejillas. No estaba acostumbrada a recibir elogios tan serios de adultos que no conocía. «¿Qué significa eso?», preguntó su padre. El Dr. Yang sonrió. «Significa que Sara tiene el potencial para dedicarse a la música al más alto nivel. Con la formación y la orientación adecuadas, podría tener un futuro muy brillante como música profesional». La palabra «profesional» flotaba en el aire. Los padres de Sara se miraron con asombro. Siempre habían apoyado las clases de piano de Sara, pero consideraban la música un buen pasatiempo, no una posible carrera. «¿En qué consistiría eso?», preguntó su madre. «Bueno, primero Sara tendría que seguir desarrollando sus habilidades con un profesor más avanzado, alguien que se especializara en preparar a estudiantes para audiciones de conservatorio. Después, podría solicitar plaza en escuelas de música donde pudiera estudiar interpretación de piano a nivel universitario». El Dr. Yang le entregó al padre de Sara su tarjeta de presentación. «Me encantaría hablar de esto más a fondo contigo cuando hayas tenido tiempo de pensarlo, pero quería que supieras que lo que Sara hizo esta noche fue realmente especial. Tiene un don que debe cultivarse». Mientras el Dr. Yang se alejaba, la familia de Sara permaneció en silencio atónito. La idea de que Sara pudiera tener un futuro como música profesional fue tan inesperada que ninguno supo qué decir. «Sara, ¿qué opinas de todo esto?», preguntó finalmente su padre. «Dot». Sara pensó detenidamente antes de responder. Unas horas antes, era una estudiante tímida a la que le aterrorizaba actuar delante de la gente. Ahora, los adultos hablaban de su posible carrera profesional. Parecía surrealista, pero al pensar en cómo se había sentido en el escenario, creando música y compartiéndola con el público, supo la respuesta. «Creo que quiero aprender más», dijo. «Esta noche descubrí algo sobre la música que nunca antes había sabido. Quiero explorar ese sentimiento». Sus padres sonrieron y la abrazaron de nuevo. «Entonces te apoyaremos en todo lo que podamos», dijo su madre. «Si la música es lo que te hace feliz, entonces música es lo que queremos para ti». Mientras conducían a casa esa noche, Sara se sentó tranquilamente en el asiento trasero, observando las calles familiares pasar por la ventana. Todo parecía igual que esa mañana,
pero ella se sentía completamente diferente. Pensó en el momento en el escenario cuando decidió seguir tocando más allá de lo planeado. Esa decisión lo cambió todo. Le demostró que era capaz de cosas que nunca había imaginado. Pensó en la señora Rodríguez, que vio en ella algo que ella no había visto en sí misma. En el doctor Ya, que creía que tenía potencial profesional, en sus padres, dispuestos a apoyar sus sueños musicales. Pero sobre todo, pensó en la música en sí. La sensación que había experimentado al crear algo hermoso en tiempo real. La forma en que el público había respondido a su interpretación. La forma en que la música se había convertido en un puente entre su mundo interior y los corazones de cientos de personas al llegar a casa. Sara fue directa a su pequeño teclado. Se puso los auriculares y empezó a tocar. No como te ves esta noche, sino algo nuevo. Algo que surgió de su propia imaginación. Mientras sus dedos se movían por las teclas, Sara sonrió. Ya no era la chica que se escondía en la última fila de la clase de música. Era una música con algo importante que compartir con el mundo. Los atronadores aplausos del auditorio aún resonaban en sus oídos, pero ya no era el sonido de un final. Era el sonido de un comienzo, el comienzo de una vida dedicada a crear y compartir música hermosa. Sara tocó hasta altas horas de la noche, explorando melodías y armonías que solo existían en su imaginación. Por primera vez en su vida, comprendió exactamente quién estaba destinada a ser. Era Sara Chun, música, y su camino apenas comenzaba.